Si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito a abrirla en Santiago, capítulo 5, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7 al 11. Estaremos considerando lo que llevamos estudiando varios domingos sobre el llamado a ser paciente, vivir pacientemente. Y mientras llegas ahí, la carta de Santiago, recuerda que ha sido movido por el Espíritu Santo este hombre, medio hermano de Jesús. Y él está escribiendo principalmente esta carta, es la primera que se escribió de todo el Nuevo Testamento cronológicamente, para mostrar cómo la fe genuina y verdadera que identifica al creyente se diferencia de una fe falsa y aparente, en la que muchos estaban siendo engañados y la Iglesia de Dios estaba en la dificultad de identificar la verdadera fe. Así que Santiago les escribe para que identifiquen, para que vean cómo es la fe que Dios da al verdadero creyente. Y una de esas características es la paciencia. El verdadero creyente se caracteriza porque es el único paciente en la tierra. Los únicos en la tierra que pueden ser pacientes son los cristianos. No los que se llaman cristianos por tradición, ni los que se llaman cristianos por costumbre religiosa, sino los que han sido salvados por Cristo, son discípulos de Cristo y están unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Cada ser humano hemos caído, como hemos leído, nuestro hermano Gersón ha leído en la primera carta de Pedro, hemos aprendido de nuestro Padre una vana manera de vivir. No nos queda otra. Por naturaleza vivimos de una manera vana, vacía, sin sentido y se caracteriza por el pecado que nos lleva a la impaciencia. Así que la impaciencia es característico del ser humano desde que nace. La única manera de ser paciente de una manera adecuada, una verdadera paciencia, es siendo salvados por la gracia de Dios y siendo capacitados por el Espíritu Santo de una manera progresiva en nuestra vida de santificación. Así que, hermanos, damos gloria a Dios porque Él nos da la paciencia necesaria en cada momento, en cada circunstancia. Y esto es lo que nos llama el apóstol Santiago, movido por el Espíritu Santo, a considerar. Leamos Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña la verdad. Señor, gracias porque tu palabra es la luz que alumbra nuestro pensamiento. Señor, tu palabra tiene más poder que cualquier espada de dos filos que puede penetrar y penetra hasta nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y penetra para revelar a nuestro corazón aquellas cosas que no te agradan y que deben ser cambiadas, quitadas. Y solo tú puedes santificarnos, cambiarnos. Gracias porque es delante de tu poderosa palabra que estamos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para cambiar nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cómo vivir con paciencia en toda circunstancia? ¿Cómo vivir con paciencia en toda circunstancia para la gloria de Dios? Esto es lo que vamos a responder. Este párrafo responde de tres formas muy concretas a esta pregunta. ¿Cómo vivir con paciencia en toda circunstancia para la gloria de Dios? Y tenemos aquí tres verdades. En primer lugar, versículos 7 al 8. Vivimos con paciencia, fortalecidos con la venida del Señor. Vivimos con paciencia, fortalecidos con la venida del Señor. En segundo lugar, versículo 9, vivimos con paciencia, sin queja ni juicio injusto.
Vivimos con paciencia, sin queja ni juicio injusto, versículo 9. Y en tercer lugar, versículos 10 al 11, vivimos con paciencia valorando el sufrimiento. Vivimos con paciencia valorando el sufrimiento. Observa cómo este párrafo se divide en estas tres partes con ese vocablo, ese llamado a los hermanos. Versículo 7, hermanos. Versículo 9, hermanos. Versículo 10, hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, teniendo en cuenta que Santiago es medio hermano de Jesús, Santiago llama al resto de creyentes humildemente, también vosotros sois mis hermanos. Santiago no se llama a sí mismo el hermano de Jesús. Santiago se humilla exaltando a Cristo, reconociendo que cada uno de nosotros somos hermanos por el mismo derecho, por la gracia de Dios. No hay derecho en Santiago para él ser un hermano diferente a cada uno de los creyentes. Santiago, él está mostrando esta actitud humilde, movido fruto del Espíritu Santo. Y él escribe de estas tres formas, llamándonos a la paciencia, a ser pacientes. Versículos 7 al 8. Vivimos con paciencia, fortalecidos con la venida del Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, y recuerda que este es un contexto de sufrimiento, los versículos del 1 al 6 está hablándole a los ricos que están aprovechándose de los pobres, de sus jornaleros que no les paga el jornal, y los pobres, los justos, los que no han hecho nada por sufrir por estos ricos. A estos, versículo 6, dice, habéis condenado y dado muerte al justo, él nos hace resistencia. Así que el justo está sometido a esta injusticia de la lucha que parece que mueve el mundo, la lucha de los ricos contra los pobres. Pero esa no es la lucha del mundo, esta es la consecuencia del pecado en el mundo. Así que los hombres poderosos quieren aprovecharse de aquellos que están por debajo de ellos. Y el justo, esto es el creyente verdadero, el creyente cuando sufre de este modo. Sufre de esta forma, él nos hace resistencia. Ahora, ¿cómo es posible que un justo esté sufriendo injustamente sin oponerse? Y aquí viene el llamado. La paciencia hace realidad esto. Que el justo sufra sin resistirse, sin levantarse para defender sus derechos, sino que el justo está sufriendo injustamente y no presenta resistencia, lo hace porque es paciente. Y este es el llamado al creyente en el sufrimiento, sed pacientes. Ahora, observa que se nos llama a ser pacientes como un verbo imperativo, innegociable, continuo, es decir, cada momento de nuestra vida, y en especial cuando sufrimos, somos llamados a ser pacientes hasta un momento concreto. Es decir, la paciencia es necesaria en tu vida hasta un momento concreto, poniendo la mirada en un evento. ¿Cuál es ese evento? Que los ricos dejen de hacer lo que están haciendo, que la causa del sufrimiento termine. No, observa lo que dice ahí el versículo. Sed paciente hasta la venida del Señor. Es decir, hermano, la venida del Señor es la base, la mirada donde el creyente encuentra la razón de ser paciente. Hasta la venida del Señor nos indica que hasta que el Señor venga, la paciencia será necesaria. Y significa que cuando el Señor venga, ya no necesitaremos más la paciencia. Ninguna otra cosa debemos poner la mirada con la paciencia. No podemos ser pacientes poniendo la mirada en otra cosa que no sea la venida del Señor. Cuando el Señor venga, todos los problemas se resolverán entonces. Todo lo entenderemos correctamente cuando el Señor venga. Todo sufrimiento terminará cuando el Señor venga. La venida del Señor será el cumplimiento perfecto de todo lo que esperamos. No esperamos que se resuelvan los problemas en este tiempo antes de que el Señor venga. Y es un error, hermano, pensar que la solución a tu sufrimiento está fuera de la mirada de la venida de Cristo. Ahí se encuentra la paciencia, poniendo la mirada en la venida de Cristo.
Cuando la paciencia la ponemos en otras cosas, entonces viene la desesperación. Y es normal que caigamos en desesperación, y cuando estamos desesperados, lo primero que tienes que pensar es: ¿en qué estoy poniendo mi paciencia? ¿En qué estoy mirando para el cumplimiento de las promesas? Y la única respuesta es: hasta que el Señor venga. La venida del Señor es la almohada donde descansa la paciencia del creyente. El creyente es paciente cuando pone su cabeza descansando en la venida del Señor. Cuando descansamos en cualquier otra circunstancia, entonces sale a la luz nuestra falta de paciencia. Si piensas en cualquier situación en la que reconoces tu falta de paciencia, cuando tienes una enfermedad y el dolor no desaparece, aun cuando te tomas pastillas y medicamentos que te prometen que te van a aliviar y lo haces durante poco tiempo, cuando la enfermedad demuestra que no eres paciente como tú piensas, cuando a alguien te falta el respeto o no obedece lo que se espera, la falta de paciencia sale a la luz. Cuando alguien te hace sufrir por algún acto pecaminoso, la falta de paciencia sale a la luz. Cuando queda la incertidumbre de qué pasará con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo, qué será del futuro, entonces la falta de paciencia sale a la luz. Esperar la justicia del mundo, entonces la falta de paciencia sale a la luz. Alcanzar aquello que deseas o que suceda aquello que tú crees que solucionará tu problema, entonces la falta de paciencia saldrá a la luz. Así que observa, sed pacientes, con la mirada puesta en un evento único y concreto. ¿Cuál es? Hasta la venida del Señor. Es fundamental saber que la paciencia pone la mirada más allá de la solución de los problemas de ahora. La manera en la que debemos enfrentar los problemas de ahora es poniendo la mirada más allá que en este momento. Acompáñame en un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mira lo que Pablo está diciendo, algo que también Santiago está diciendo. Dice Pablo: pues considero, y esto es, examino y valoro, que los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Cuáles son los sufrimientos de este tiempo presente? Cualquier sufrimiento en tu vida, cualquier sufrimiento en tu vida. Dice, los valoro y digo, esta es la conclusión, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y ahí encuentra el creyente la paciencia. El creyente encuentra la paciencia cuando examina sus problemas, sus sufrimientos y los compara con la gloria que nos ha de ser revelada. Esto es la venida de Cristo. Cuando tú dices, oye, ¿merece la pena sufrir por la gloria que se nos revelará? La respuesta de Pablo es sí, merece la pena. Entonces, el Espíritu Santo te está ayudando a ver las cosas de una manera correcta y de ahí viene la paciencia. Sabiendo, la paciencia es fruto de lo que sabemos, de lo que Dios nos revela en su palabra. Observa en 2 de Corintios cómo Pablo, en capítulo 4, vuelve a mostrarnos una realidad sobre este sufrimiento. Capítulo 4, versículo 16, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos, esto es, no estamos por los suelos tirados. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, ¿qué significa esto? No se hace evidente que sufrimos. Este hombre exterior, nuestro cuerpo, demuestra que sufrimos. Y cada vez que nos vemos, eso se demuestra. ¿Cómo está? Con los dolores, ¿cómo estamos? Y antes del culto cada vez nos damos cuenta que somos una iglesia pupita. Estamos todos goteando por algún lado. Y es evidente, nuestro cuerpo se va deteriorando. Así que es una realidad que el creyente es consciente. Nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, mira lo que dice ahí. Nuestro hombre interior, esto es, espiritualmente, el hombre está formado por el hombre exterior e interior. Dos partes, la física y lo que no es material. Pues nuestro hombre interior, todo lo que somos, mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo se va renovando de día en día. ¿Esto qué significa? Si el cuerpo se va degradando, el alma va creciendo, mejorando, renovándose
Así que espiritualmente no deberíamos estar peor cada vez que nuestro cuerpo va peor. Lo que esperamos con paciencia es porque Dios está obrando en nosotros, en el espíritu, para soportar con paciencia todo este sufrimiento. Y por eso dice Pablo, no desfallecemos. Versículo 17, escucha. Pues esta aflicción leve y pasajera, ¿quién de nosotros puede pensar que su sufrimiento es leve y pasajero? Es leve en el sentido de que no es grande ese sufrimiento, no es intenso. ¿Y cómo es de pasajero? ¿Es un poco de tiempo o cuántos años lleva sufriendo? Pablo está diciendo que en base a lo que sabemos de nuestro cuerpo interior y exterior, esta aflicción es leve y pasajera y produce un eterno peso o valor de la gloria. ¿Qué gloria? Esta gloria que sobrepasa toda comparación, versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Bueno, ha dicho el cuerpo exterior, las cosas del mundo, lo que nos afecta en las cosas que se ven con los ojos, sino que tenemos la vista puesta ¿dónde? En las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, es decir, este mundo desaparecerá. Las cosas que no se ven son eternas. ¿Y qué nos lleva a esto? Versículo 1 del capítulo 5, que sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, ¿de qué modo? Pues por enfermedad, por persecución, por cualquier razón, y la lista se puede encontrar en Romanos 8, todo aquello que podríamos sufrir, que nos puede apartar del amor de Cristo. Si este cuerpo terrenal, esta morada terrenal se destruye, tenemos una esperanza con paciencia. Tenemos de Dios, provista por Dios, un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, no material, sino espiritual. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Vestidos no seremos hallados desnudos. Así que ¿estamos agobiados? Dice el versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pero, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradable a Él. Así que la paciencia se basa en la esperanza de las promesas que Cristo traerá a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes. Sí, sufrimos, no queremos sufrir. Sufrimos y no queremos sufrir y gemimos agobiados y gemimos anhelando ser vestidos de la gloria que ya no se deshará. Ya no te dolerán las manos ni la espalda, ni te sufrirá por falta de conocimiento de las cosas. Y queremos esa morada. Y en base a eso es como Santiago, de nuevo, capítulo 5, versículo 7, nos dice, sed pacientes con la mirada puesta ¿en qué? En la venida de nuestro Señor. Las injusticias se acabarán, se hará justicia. Los sufrimientos se acabarán porque ya no habrá enfermedad. Yo soy impaciente porque quiero las cosas ya que yo quiero. Pero cuando el Señor venga, mis deseos ya no serán influenciados por la pasión de la carne. Los conflictos terminarán porque mi pecado no hará sufrir a nadie más. Ya no haré sufrir a nadie con mi pecado. Y por tanto tampoco sufriré por el pecado de otros en mi vida. Terminará la espera sobre la salvación de mis seres queridos. No sé si el Señor los salva o no. Y eso nos crea impaciencia, sufrimiento. Pero esperamos en la voluntad del Señor que Él hará lo que Él quiera y tendrá misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Hay 4 ejemplos en este pasaje de cómo tener paciencia. Y mira el primer ejemplo de cómo ser paciente. Primer ejemplo, versículo 7. El primer ejemplo de ser paciente hasta la venida del Señor es el de un labrador. Un labrador es testimonio o ejemplo para nosotros de paciencia. Observa el versículo 7.
Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. El labrador, como un ejemplo de paciencia del que aprender, nos trae una pregunta. ¿Qué debemos aprender del labrador para ser paciente como él? ¿Qué nos enseña este testimonio y ejemplo de un labrador para que podamos ser pacientes hasta la venida del Señor como lo hace el labrador? Primero, ser paciente requiere trabajo. Ser paciente como un labrador requiere el trabajo que realiza un labrador. Esa palabra labrador es el que trabaja la tierra. El que trabaja la tierra. Literalmente es el que tierra hace, esa palabra en el griego. Así que se nos pone como testimonio de paciencia a alguien que no está sentado. Y a veces la paciencia parece estar parado, sentado, quieto. No. Escucha, lo primero que aprendemos de cómo ser paciente hasta la venida del Señor es que requiere un trabajo. Y no solo el de esperar sin más. Y la paciencia no es pasiva. La paciencia no es algo de estar quieto porque eso puede mostrar un pecado de pereza. Los perezosos a veces dicen que son pacientes y no es verdad. Y la paciencia, cuando te lleva a la quietud, puede estar escondiendo un pecado de pereza. Escucha, el labrador es alguien que trabaja. Y la paciencia se muestra en el testimonio de alguien que sabe cuál es su trabajo. Y después de hacer su trabajo, sabe esperar con paciencia. Así que la paciencia se relaciona con tu labor. Tú para ser paciente tienes que entender que eso requiere que tú hagas una parte que de ti se requiere. El labrador no puede esperar con paciencia si no trabaja. No puede. Tienes que esperar hasta la venida del Señor con paciencia, identificando que tienes que hacer algo, que tienes que estar ocupado hasta que el Señor venga en algún aspecto y puedes verlo a la luz de la palabra. Todo lo que Dios te dice que tienes que hacer es lo que tienes que dedicarte y eso será la forma en que Dios va a producir paciencia en tu vida. No confunda la paciencia con la pereza o con no hacer nada esperando que Dios lo haga todo. Yo sé que Dios me va a dar un trabajo y eso espero. Y te quedas en tu casa a que te llamen. ¿No? No, eso no es paciencia. Eso es ser irresponsable. Tú tienes que buscar trabajo diligentemente, esforzarte. ¿Y qué hacer después? Esperar. Pero tú tienes que hacer tu parte. Así que lo primero que debemos darnos cuenta en que debemos aprender del labrador, que la paciencia requiere estar activo en aquello que Dios demanda de nosotros. Esto debe ser la característica de un creyente que es paciente, que se mantiene esforzado en su tarea, obedeciendo la palabra de Dios. La paciencia viene después de tu labor. Tú no puedes ser paciente si no haces tu parte. Y cada uno de nosotros, los creyentes, somos llamados a vivir, como hemos sido recordados, en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, en dependencia para su gloria. Y después los resultados quedarán en la mano del Señor. Debes orar, debes confesar tu pecado, debes servir, debes hacerlo sacrificadamente, debes perdonar, debes compartir lo que Dios te da, debes hacerlo con generosidad, debes proclamar el Evangelio, debes hacer tantas cosas. Y probablemente eso te ayudará a ser paciente. En segundo lugar, ¿qué nos enseña un labrador para ser paciente hasta la venida del Señor? Lo segundo es, sabe lo que espera. Saber lo que debemos esperar. Observa lo que se dice aquí sobre el ejemplo que debemos mirar. Observa el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera. ¿Y el labrador cómo espera? Lo hace trabajando, ¿verdad? Pero mira lo que dice. Cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Una característica del labrador que se nos dice aquí, no que nos inventamos como lo que sabemos de los labradores. El texto está diciendo qué debemos ver de ejemplo para aprender la paciencia del labrador. Y lo que se nos dice es que el labrador sabe lo que espera. El sembrador espera y sabe lo que espera. Espero el fruto precioso. Es decir, si he plantado pimientos, ¿qué espero? Pimientos. Si he plantado trigo, ¿qué espera? Trigo.
Es decir, no espera que crezca lechuga cuando ha plantado cebolla. El labrador no espera sin saber qué espera que salga de la tierra. Ha trabajado y ha sembrado y sabe lo que debe esperar. El sembrador sabe perfectamente lo que espera con paciencia y espera un fruto precioso que plantó. Un fruto precioso al que debemos poner conocimiento. Ahora surge la pregunta, ¿sabes tú qué debes esperar? ¿Estás esperando algo que en realidad es eso lo que debes esperar o estás esperando algo que en realidad nunca vendrá? Posiblemente la desesperación venga cuando viene un fruto y tú esperabas otro. Cuando surge un fruto y tú estás esperando otro y sigues esperando cuando ya apareció el fruto, el cual deberías haber conocido que había llegado. ¿Estás esperando aquello que no sembraste? ¿Estás esperando aquello que no se te prometió nunca? Es un problema. Porque debemos saber qué tenemos que esperar. Como un labrador lo hace. El labrador espera ¿qué? Pacientemente ¿el qué? El fruto bueno, precioso. Porque él sabe lo que sembró. Él sabe qué es lo que se espera que surja ahí. Conoce la palabra de Dios. El creyente que espera como un labrador conoce la palabra de Dios y sabe lo que debe esperar. Y en tantas y tantas ocasiones esperamos cosas que Dios no nos ha prometido. Debemos saber qué tenemos que esperar, conocer cuál es el fruto. Y esto es exclusivamente escudriñando la palabra de Dios, teniendo una mente como la mente de Cristo. Y en ocasiones esperamos que suceda eso, lo contrario a la voluntad de Dios. Y Dios te está mostrando por su palabra cuál es su voluntad. Y tú quieres que se cumpla lo contrario. Probablemente vas a desesperar, porque no has puesto tu confianza en saber qué es lo que debes esperar como fruto. Gálatas 6, versículos 6 al 10 dice así. Dice, y al que se le enseña la palabra de Dios, que comparta toda cosa buena con el que enseña la palabra de Dios. No os dejéis engañar, dice ahí. De Dios nadie se burla. ¿Cuál es el engaño que podría esta persona escuchar? ¿Cuál sería el engaño? Pensar que puedes burlarte de Dios. No te dejes engañar. A Dios nadie puede engañarle, nadie se puede burlar de Él. ¿Y cómo sería esa burla? Observa de nuevo, Gálatas 6, 7. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y de nuevo, esta es la conclusión. No pretendas engañar a Dios. No pretendas que Dios te dé algo diferente a lo que tú sembraste. Tú no puedes engañar a Dios. No puedes burlarte de Él. No puedes pensar que Él te va a dar todas las bendiciones y todo lo que Él te promete sin importar lo que tú hagas. Porque claro, como Dios me salvó por gracia, entonces Él me bendecirá por gracia sin importar lo que yo haga. No, no te dejes engañar. Si tú siembras, mira el versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, ¿qué significa esto? El que siembra para la satisfacción pecaminosa de su carne. El que siembra para encontrar satisfacción en los placeres terrenales pecaminosos de la carne, segará corrupción. Es decir, si estás viviendo para ti, lo que va a recibir es toda aquella corrupción que le espera al impío que no está viviendo conforme al Espíritu. Ahora continúa versículo 8. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna aquí es un sinónimo de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Así que el verdadero creyente es aquel que ha sido salvado no por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Dios lo ha salvado, le ha dado nueva vida porque estaba muerto espiritualmente y en esa regeneración vio su realidad, su pecado y la condenación que merece y acude a Cristo arrepentido que lo salve, que lo perdone, porque reconoce que Cristo murió en su lugar y que Cristo es el único Salvador posible que le va a librar de la ira de Dios. Y ahora esa persona continúa dependiendo del Espíritu Santo para sembrar
conforme a la voluntad del Espíritu. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la bendición eterna y va a disfrutar en esta vida de la paciencia en medio del sufrimiento. De la paciencia en medio del sufrimiento. Las bendiciones no es que no vas a tener sufrimiento, sino que vas a estar guardado en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento no te apartará de Dios, ni te apartará de las promesas que cuando el Señor venga recibiremos. Así que, ¿qué esperamos? ¿Cómo podemos aprender del labrador a ser paciente? Hemos dicho en primer lugar, el labrador trabaja y el creyente que es paciente debe estar trabajando también en su propia vida en obediencia. En segundo lugar, sabe, es consciente de cuál es el fruto que debe esperar y acepta la voluntad de Dios de tal modo que todo lo que venga de fruto estará en su mano. El tercer aspecto que vemos, cómo ser paciente como un labrador. Observa lo que dice ahí. Ser paciente como un labrador que espera el fruto precioso, siendo paciente en ello, es decir, ejerciendo la paciencia mientras espera el buen fruto, ¿hasta qué? Hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa esto? Significa que ser paciente hasta la venida del Señor como un labrador requiere, escucha, confiar en la providencia de Dios. Confiar en la providencia de Dios. ¿Qué es lo esencial para que la tierra dé buen fruto? Si no hay agua, no hay fruto. Tú puedes sembrar semilla y tú puedes esperarte ahí, pero el labrador llega un momento en que sabe cuál ya no es su trabajo, hasta dónde llega su tarea. Hace todo lo posible y se dedica a trabajar la tierra y sembrar la semilla y hacerlo adecuadamente. Pero el labrador sabe cuándo se ha terminado su tarea. Sabe cuándo ya tiene que sentarse esperando. ¿Por qué? Porque espera en la provisión de Dios, en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios. Señor, oro por esto. Esto me preocupa y estoy esperando pacientemente en ti hasta que tú obres como tú quieras. Hasta que tú obres como tú quieras. Y esa es la clave de cómo debemos esperar con paciencia, como el labrador. Observa ahí, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué ha hecho el labrador para recibir la lluvia? ¿Qué ha hecho para que haya lluvia? Lo único que se dice ahí que él espera hasta que la recibe. Ese es un verbo en el que el labrador no hace nada. Es como cuando tú recibes un regalo en tu cumpleaños. ¿Tú qué haces? No puedes hacer nada. Aquí recibir algo es que tú recibes de la acción de otra persona. Así que el labrador es puesto para nosotros como un ejemplo de paciencia porque sabe hasta dónde puede hacer. Y confía en cuál es la obra que le corresponde solo a Dios. Deuteronomio 11:14, Dios le dice al pueblo de Israel, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. ¿A qué tiempo? Al tiempo que Dios ha determinado. Al tiempo en el que las cosechas se dividen. Las cosechas se dividen por tiempos que tienen mucho que ver con la lluvia. Cuando llega la lluvia temprana, es decir, la de antes de la cosecha, y la lluvia tardía, la que viene después de la cosecha, la que divide las cosechas, vienen a su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? De Dios depende. La lluvia temprana y la tardía, dice Deuteronomio 11:14, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. No hay fruto si Dios no obra. Y yo espero el fruto, pero sé que el fruto va a venir dependiendo de cuál sea la voluntad de Dios. A su tiempo el Señor traerá la lluvia. Y este es un modo en el que Santiago nos está poniendo al labrador. Esta es la clave. Sí, el labrador trabaja. El labrador conoce qué semilla ha puesto ahí y espera ese fruto. Pero la clave aquí es que espera con paciencia la provisión de Dios, la providencia de Dios, la voluntad soberana de Dios. Es cierto, hermano, mira, hay un problema cuando estamos orando por cosas unos a otros. Tenemos peticiones de oración, intercedemos al Señor unos por otros. Y cuando esperamos algo y se cumple lo que esperamos porque creemos que esa es la buena noticia, decimos, gracias a Dios, gloria a Dios. Eso en ocasiones nos confunde porque pensamos que si viniera una noticia que era la que no queríamos que viniera, ¿qué diríamos? ¿Diríamos gracias a Dios? ¿Gloria a Dios? No debemos perder de vista
que eso es lo que deberíamos decir. Eso es lo que deberíamos decir. Dios merece la gloria no porque te da lo que tú esperas que te dé. Dios merece la gloria por su santidad, por su bondad, por sus perfecciones, y te da lo que quiere darte. Y si tú eres un hijo de Dios, todo lo que te dé va a ser bueno para ti, aunque sea diferente a lo que tú deseas. Así que venga lo que venga, hermano. Cuando nos alegramos porque sucede algo que significa que ya dejo de sufrir, y nos alegramos por las noticias en cuestiones de enfermedad que el Señor nos ha provisto, y en otras cuestiones nos alegramos que surjan lo que esperábamos, pero cuidado, porque Dios puede en su providencia, en su soberana voluntad, traer lo que tú no quieres. ¿Y ahora cómo responderemos? Gracias a Dios, gloria a Dios. Así hace el labrador. Espera que llegue la lluvia. Y si no llega la lluvia, entonces el labrador ha dicho, bueno, la lluvia ha llegado cuando ha tenido que llegar. Qué bien si viniera ahora porque necesito la cosecha ya. Pero la lluvia llega cuando Dios quiere. Y llega conforme a los planes de Dios. Así que la paciencia está arraigada en la venida de Cristo. Y mientras el Señor venga, esperamos con paciencia, aferrados y confiados en su voluntad, en su providencia. Y no que Dios merece ser adorado porque cumple nuestros deseos. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es el que tú vienes a pedirle y te da como un abuelo bonachón. No. Dios se agrada y manda que le pidamos, pero que oremos como Cristo oró. Que se haga, Señor, tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y la provisión del Señor, como la lluvia, es motivo de regocijo y es motivo de temer a Dios. Versículo 8. Después de haber sido expuestos a cómo debemos ser pacientes como el labrador que trabaja, conoce y depende continuamente de la providencia de Dios, se nos repite de nuevo el mandato. Versículo 8. Sed también vosotros pacientes. Observa, ese segundo mandato nos muestra que debemos continuar siendo pacientes ante la reacción normal que es desanimarnos. La repetición de este mandato enfatiza nuestra tendencia a bajar nuestro esfuerzo. Esto es así. ¿Por qué se nos repite de nuevo sed paciente en el versículo 8? Porque lo más fácil para nosotros sería, es que yo no puedo y yo ya no me esfuerzo, es que yo no encuentro, es que no... Y empezamos a buscar en otros lugares, en lugar de ser paciente como el labrador. Observa el versículo 8. Sed también, esa palabra también es igual que el labrador, vosotros también. Del mismo modo, continuamente, una y otra vez, cada año, en cada cosecha, en cada situación, debemos seguir repitiendo esto, cumpliendo, conociendo y descansando en la providencia de Dios. Y este es el punto que algunos podrían objetar de este mandato insistente. No puedo más. No puedo más. Esto ya me supera. Yo ya no puedo ser más paciente. El labrador sí, y los demás sí, pero yo estoy en un punto en que yo no puedo más. Estoy cansado. ¿Hasta cuándo llegará este final? ¿Por qué debo seguir así? Aquí está la respuesta, versículo 8. La respuesta de Dios es clara. Sed pacientes vosotros también, fortaleced vuestros corazones. Santiago, movido por el Espíritu Santo, sabe que somos débiles, que la paciencia va a mostrar y a sacar a la luz nuestra debilidad, que con la paciencia necesitamos la fortaleza y que somos nosotros además los que debemos también, además de ser pacientes, fortalecernos. Este mandato es del mismo modo innegociable. Fortalecer vuestros corazones. La paciencia requiere esto, que también nuestro corazón sea fortalecido. Hermanos, el Señor nos conoce mejor que nadie y ha inspirado por su Espíritu Santo esto, para que sepas que por el Espíritu Santo tú puedes seguir siendo fortalecido, que en Él hay todo el poder necesario para seguir esperando con paciencia. No te fortalezcas en la psicología del mundo, en las promesas del mundo, en la sugerencia del mundo, en la estrategia del mundo.
en las frases bonitas del mundo que te dicen tú lo vales, tú mereces, la mejor versión de ti está por llegar. No, la fortaleza está en el Evangelio de Cristo. Fortalecer tu corazón es fortalecer el corazón en el Evangelio, en la verdad. Salmo 103, versículo 14. El salmista dice ahí, Él, Dios, sabe de qué estamos hechos. ¿Por qué sabe Dios de qué estamos hechos? Porque nos hizo, ¿verdad? Él es nuestro creador. Sabe de qué estamos hechos. Se acuerda, y escucha, eso no significa que Dios se olvide de algo, sino que está hablando de una manera humana para decir que nunca se olvida de que somos solo polvo. Somos solo polvo. Dios lo sabe. Así que cuando Dios nos dice, fortaleced vuestros corazones, es un mandato activo que el creyente debe cumplir en dependencia del poder de Dios. Fortalécete en el poder de Dios. Fortalécete en la dependencia de la palabra de Dios. Fortalécete en la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No en manifestaciones engañosas y mentirosas de hablar en lengua o de sanidades que no tienen sentido y de alboroto. El Espíritu Santo se manifiesta en una persona tomando el control de esa y siendo esa persona paciente en el sufrimiento, fortalecido en la debilidad. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, es lo contrario a ser un borracho. Y eso dice Pablo en Efesios capítulo 5. No es la vida cristiana, la vida espiritual, la característica de perder el control como uno que está borracho, sino ser lleno de el Espíritu. ¿Y cómo se ve que uno está lleno del Espíritu? Cuando tiene el control de sí mismo. Cuando lo que sale de su boca es lo adecuado, lo bíblico, lo correcto para edificar el cuerpo. Cuando sus pensamientos están alineados con lo que la palabra de Dios dice y cuando sus sentimientos descansan en la almohada de la providencia y el cuidado de Dios. Así somos fortalecidos. Puedes tomar nota. Primera de Tesalonicenses 3:2. Pablo dice que ha enviado a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, dice para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Así que Dios ha provisto en el cuerpo personas y ministros, pastores y maestros para fortalecer a los creyentes. ¿Y por medio de qué? Por medio de predicar la palabra. Ya está, predicar la palabra y esperar como el labrador espera que Dios obre por su palabra en los corazones que escuchan. En 1 Tesalonicenses 3, en el 12, observa lo que dice, versículo 12. Y que el Señor os haga crecer, abundar en amor unos para con otros. Escucha, esta es la obra del Espíritu. La manifestación del Espíritu Santo es cuando crecemos y abundamos en amor unos para con otros, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Y el versículo 13 dice, a fin de que Él afirme. Esa palabra es la misma, fortalecer, afirmar, sostener firmemente. ¿Y quién es el que afirma? Escucha, ¿qué dice ahí? Él os afirme, para que el Dios todopoderoso y soberano, que no se olvida de que somos solo polvo, Él os afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que con paciencia somos fortalecidos en dependencia de Dios, de su palabra, de su Espíritu, hasta que el Señor venga. Segunda de Tesalonicenses, Pablo le vuelve a escribir a estos que deben poner la mirada en la venida del Señor. Capítulo 2, versículo 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gloria, algo que te da paciencia, eso es lo que esperamos, ese fruto. Versículo 17, segunda de Tesalonicenses 2:17, Él consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Este os afirme es que Dios os fortalezca para que obréis toda buena obra que le agrada a Él. Dios es quien te va a proveer de la fortaleza
para poder cumplir los mandamientos. Mira, escucha, Dios le manda al creyente muchas cosas que debe hacer. Muchas cosas que debe hacer. Entre ellas se nos dice aquí ser pacientes. Pero también Dios provee toda la fortaleza para poder cumplir lo que Él manda. No perfectamente, sí, vamos a pecar, sí, vamos a desobedecer, pero nunca podrás decir, yo no puedo depender del Señor, no encuentro en Él la fortaleza suficiente para enfrentar esta situación. Eso significará que no estás dependiendo de Él, que no estás poniendo tu confianza, tu dependencia en Él, que estás realmente escondiendo descansar en tus propias fuerzas. Por eso, Segunda de Tesalonicenses termina diciendo, capítulo 3, versículo 3. Fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Así que la protección de Dios no solamente viene de Él y es una protección sin comparación, su poder no tiene límite, sino que Él es fiel para decir, yo te voy a fortalecer, lo he prometido, no voy a fallarte, yo soy fiel. Entonces, hermanos, ¿por qué no tenemos paciencia? No tenemos paciencia porque primero seguimos en este cuerpo de carne en el que todavía necesitamos ser transformados, pero además necesitamos ser transformados por estas verdades. Traer verdades no son nuevas posiblemente para ti, o puede que sí, pero están en su palabra. Y es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre que te engaña con mensajes agradables a tus oídos. Dios va a traer sufrimiento a tu vida y Dios te va a dar la fortaleza suficiente para resistirla, para esperar con paciencia. Pero esto requiere que cuando caes en la situación, en pecado, debes confesar tu pecado. Debes hacerte responsable del pecado que todavía está presente en tu vida. Pero cuando Dios trae algún fruto, abandona tu propio orgullo. Dale gloria a Dios. Señor, gracias por la paciencia que tú me estás dando. Gracias porque yo no podría soportar esto si no fuera por ti. Sigue fortaleciendo mi vida. Ayúdame a desear tu palabra, a ser fortalecido por tus verdades. Señor, que seas tú mi roca, que seas tú mi refugio. Y eso, Señor, vendrá por conocerte a ti. Primera de Pedro 5:10. Dice Pedro también, igual que Pablo y que Santiago, porque el Espíritu Santo está hablando por medio de ellos. Dice Pedro, primera de Pedro 5:10, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, y eso se refiere a la luz de lo eterno. ¿Será poco o mucho? No lo sé. Pero después de que habráis sufrido el tiempo que Dios quiera que sufráis, mira lo que dice, el Dios de toda gracia, es decir, gracia suficiente, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, es decir, por los méritos de Cristo vamos a entrar en la gloria y no por nuestros méritos. Él mismo, el mismo Dios, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y podría agotar otros verbos para decir lo mismo. Él mismo lo hará eficazmente por la obra de Cristo. ¿Estás necesitado de paciencia? Acude a Cristo. Reconoce que solo en Él encuentras la provisión para el perdón de tus pecados y para enfrentar en confianza todas tus debilidades, poniendo la mirada en su venida. No hay nada mejor que Cristo y su gloria. Y la paciencia está fundada y fundamentada en la fortaleza de Cristo, del Evangelio. Romanos 16. Observa ahí conmigo, Romanos 16. Versículo 25. Pablo termina esta carta diciendo, Romanos 16, 25, y a aquel que es poderoso, ¿para qué? Para afirmaros. Para afirmaros. Él tiene el poder para fortalecer vuestro corazón. Señor, si yo quiero fortalecer mi corazón para ser paciente, yo no puedo. Y estás dando la clave. Muy bien. Eso es lo que la palabra de Dios dice, tú no puedes. Tú tienes que fortalecerte, pero la única manera de hacerlo no es levantándote por la mañana diciendo tengo que fortalecerme y ya no sabes cómo hacerlo, sino la manera en la que el creyente se fortalece es, como Pablo dice aquí, a aquel que es poderoso para fortalecerme conforme al Evangelio que Pablo está predicando, a la predicación de Cristo, así que esa es la fuente de la fortaleza.
este evangelio de Cristo, de la gracia, del Dios soberano que tiene misericordia de quien quiere tenerlo. Y si la ha tenido contigo, no diga que tú eres mejor que nadie. Él ha tenido misericordia contigo, te salva, te hace ver tu pecado y te lleva a Cristo. Él te muestra la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Él es el que tiene el poder para afirmarnos. Versículo 27 termina entonces. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué queremos ser pacientes? La respuesta única posible es para la gloria de Dios. Señor, dame paciencia para que yo te glorifique en esta situación. Dame fortaleza porque eres tú el único que merece toda la gloria por medio de Cristo. Tú eres el único Dios, el sabio Dios, el poderoso Dios. Tú me has salvado para tu gloria. Señor, quiero depender de ti. No quiero acudir a otra cosa que me engañe pensando que ahí encontraré alguna fortaleza, sino solo en el evangelio de la gracia de Cristo. Y ahí, ahora, en esta mañana, tienes la oportunidad delante de Dios. Eres llamado a reconciliarte con Dios. Puede que conozcas la palabra de Dios, puede que conozcas versículos de la palabra de Dios, pero puede que no conozcas a Dios. Y puede que no seas conocido por Él, que Él no te haya aceptado ni adoptado como su hijo. Y puede que la falta de paciencia te está mostrando eso. Si eres hijo de Dios y tienes falta de paciencia, sabes dónde debes acudir. Fortalécete en el evangelio en el cual ya has sido salvado. Pero si tienes falta de paciencia y quieres tener paciencia, lo primero que tienes que tener es salvación, reconciliación. ¿Para qué quieres paciencia cuando lo que te espera es el infierno? Y además un infierno eterno, no tendrá fin. No habrá ninguna paciencia allí porque no te espera otra cosa que seguir sufriendo. Justamente por tu pecado. Y hablo de ti y no hablo de mí porque yo he sido librado de ese infierno, no porque yo soy mejor que tú, sino porque Cristo me ha salvado por gracia. Y porque he sido rescatado de mi vana manera de vivir por la sangre preciosa de un cordero que fue derramado una vez en esta tierra. Y con el derramamiento de Cristo en esa cruz, ocupando el lugar que yo merecía debajo de la ira del Padre, entonces ahora el Padre me puede aceptar por medio de ese sacrificio como si yo hubiera vivido la vida perfecta de su Hijo. Ya mi deuda ha sido pagada. Y tu deuda puede ser pagada si tú te arrepientes de tus pecados. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros serán pagados por un solo sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso Dios te llama, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa que no hay nada que tú puedas hacer para librarte de la ira justa de Dios. Por eso te llamamos, como la palabra de Dios nos llama, nos dice que debemos hacer, a que confieses tu pecado, abandones tu vida y acudas a Cristo. Y digas que Él, por su muerte en la cruz y la resurrección, es el Dios verdadero, el Señor de tu vida, a quien tú reconoces como tu Salvador único. Nadie más es el camino al Padre. Nadie más es el Salvador. Solo Cristo vino para cumplir lo que nosotros necesitábamos. Y es un mediador delante de Dios. Un abogado perfecto y justo. Un abogado que Él pasó por el corredor de la muerte para que nosotros no tuviéramos que pasar. ¿Para qué quieres paciencia si lo que te espera es el infierno? Arrepiéntete, acude a Cristo. No tienes que traer nada, solamente reconocer tus pecados. Esto traigo, mis pecados, mi condición, no puedo hacer otra cosa, Señor. Pero por tu muerte en la cruz y tu resurrección, que era allí donde yo debía estar, entonces es cuando mis pecados pueden ser perdonados, son borrados y soy aceptado como hijo de Dios por la gracia y la justicia del Hijo. No hay nada, ni venir aquí, ni ir a otra iglesia, ni hacer nada para comprar lo que solo la sangre de Cristo ha comprado al favor de aquellos que se arrepienten y creen. Y ahí empieza la paciencia, poniendo la mirada en la venida de Cristo. Si te has reconciliado con Cristo, esperas a tu Señor. Si no te has reconciliado con Cristo, esperas al Señor que traerá la ira sobre ti. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria, porque tú has enviado a tu Hijo
Dios mismo, quien se hizo hombre y ocupó nuestro lugar en la cruz, el lugar de aquellos que creen en ti, el lugar de aquellos que tú has escogido salvar y tú les traes una conciencia de pecado. Señor, te damos gracias porque tu plan es perfecto, porque no hay nada ni en nadie en que podamos descansar pacientemente. Señor, te damos la gloria a ti. Te pedimos que traigas salvación a los corazones que, Señor, todavía están confiando en su propia justicia, en sus propias obras, aún obras religiosas, pero que nada tienen valor delante de su deuda contigo. Señor, tráelos a Cristo, tráeles arrepentimiento de pecado, Señor, salvación a sus vidas. Señor, y a tu iglesia, ayúdanos a crecer en santidad, en una mente llena por tu verdad. Fortalécenos en tu verdad. Trae paciencia, Señor, que valoremos, Señor, tu venida como aquello que debemos esperar con paciencia. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.